Y no vamos a poder partir de inmediato sin preguntarles cómo estuvo esa semana de receso, ¿verdad? Que sin duda tiene que haber sido reponedora. Así que le pido, Berito, por ejemplo, ¿qué hizo usted, Verónica Loyola, en esta semanita? ¿Estuvo haciendo algo especial? ¿Descansó? Cuéntenos un poco. Verónica, no pasa nada con la vista. Bueno, alguien que voluntariamente nos quiera contar un poquito cómo fue esa semanita que estuvo de receso. No, no hay nada, no hay deseo de participar. Bueno, entonces, si no podemos conversar, vamos a partir con nuestro contenido de hoy día, ¿no? Básicamente diciéndoles que nosotros en esta actividad de aprendizaje prácticamente lo dice todo el curso, ¿no? Patrones, secuencias y álgebra. Son las tres cosas que estamos viendo en el eje de álgebra, obviamente. Y hemos visto y vamos a seguir viendo, ¿verdad? Diferentes estrategias, formas, ejemplos, actividades para trabajar los patrones con los niños en el primer ciclo básico, ¿ya? Mucho patrón, mucho reconocimiento de ello, realizar secuencias, seriaciones y después finalmente llegar ya a lo que son las ecuaciones y también algo de inecuaciones, ¿no? Esa es nuestra meta, por lo menos en este curso. Más adelante viene otro curso de álgebra en el cual ustedes van a profundizar un poco más, ¿no? Entonces, hoy día yo quisiera decirles que ayer subí a la página en el aula virtual y en el aula virtual hay unos ejercicios, ¿ya? Ejercicios de algo que es elemental manejar y partir ya, y que tiene que ver con el manejo del lenguaje normal al lenguaje algebraico, como aquellas cosas que a veces planteamos nosotros normalmente pueden ser traspasadas también o llevadas al lenguaje algebraico. Así que ahí yo subí un texto donde explico algunas cosas muy importantes, elementales, y voy explicando también cómo hacerlo. Ya yo quiero que ustedes lo hagan solito, esperando que tengan una especie de diagnóstico en ello y, y- y después lo revisamos, ¿no? Pero a grandes rasgos voy a tratar de compartirlos con ustedes ahora porque lo tengo por aquí, solamente para que sepan de qué estoy hablando y que la pueden ver en el aula virtual, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, incluir entonces el lenguaje común. No sé si están viendo ahí, muchachos, ¿se están viendo? ¿Alguien que me conteste, por favor? Sí se ve, profesor. Ya. Bueno, ahí dice lenguaje común al lenguaje algebraico, ¿ya? Entonces, ustedes van a poder encontrar este pequeño documento que son muchos ejercicios, como ustedes pueden ver ahí, 28 ejercicios, en los cuales quiero que los hagan ustedes solitos primero, aplicando lo que saben, aplicando lo que se recuerdan, y en base a ello después vamos a ir viendo cómo andamos, ¿ya? Sin embargo, yo quiero decirles que eh, hay que recordar lo que es un término algebraico, ¿ya? Un término algebraico, eh, para ello voy a apagar un poquito la cámara aquí, ¿ya? El término algebraico eh, tiene que ver con, por ejemplo, vamos a poner aquí, vamos a poner aquí, perdón, un- vamos a ver, espérense un poquitito, vamos a poner un menos 2. Vamos a poner un menos 2 x, ¿verdad? Y eso lo vamos a elevar a 2. Bueno, eso es un término algebraico, ¿ya? Y este término algebraico está compuesto, como ustedes pueden ver, de un signo, ¿ya? Que es un signo en este caso negativo. Eh, También puede ser positivo,
Cuando es positivo, no necesariamente se pone el signo más aquí o el signo positivo. Y también tiene un coeficiente, ¿ya? Que es el número que nosotros tenemos aquí, el coeficiente, ¿verdad? Y por supuesto aquí también tenemos la variable o la parte literal, ¿ya? Esta es la parte literal o la variable. También tenemos, como ustedes pueden ver aquí, un exponente, ¿verdad? Un exponente eh, que también se les llama grado después y ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hay un grado relativo y también hay un grado absoluto, ¿ya? Y el grado absoluto se refiere a cuando tú sumas todos los exponentes o todos los grados relativos de cada término. Por ejemplo, también puede ser otro, vamos a poner aquí, vamos a poner uno positivo, vamos a poner 3. Se fijan que aquí yo no puse el signo positivo porque no es necesario. Se pone cuando es negativo, pero no es necesario ponerlo cuando es positivo, ¿ya? 3 y em, elevado a 2, z elevado a 3. Y en este caso, este término también tiene su signo ahí, ¿ya? Solamente que no está. Pero si no está es porque es positivo, ¿ok? Y tenemos el coeficiente, que es el 3 que está ahí, ¿verdad? Ahí está el 3 que es el coeficiente. Aquí tenemos dos variables, hay dos variables, una i que está elevado a 2, ¿verdad? Y una z que está elevado a 3, ¿ok? Entonces, también se les llama grado relativo, es decir que el grado relativo de la y es elevado a 2 y el grado relativo de la z es elevado a 3, ¿ya? Y el grado absoluto, entonces, es cuando nosotros sumamos los exponentes de los dos. Y por lo tanto, este término tendría un grado absoluto de 5. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos este exponente más este otro exponente, nos da 5. Y por lo tanto, el grado absoluto de todo de este término es 5, ¿ya? Bueno, básicamente es como para que vamos poniéndonos al día y recordando algunas cosas que ustedes seguramente vieron en la media, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poquito para acá. Recordando algunas cosas, yo esto insisto, ustedes lo van a tener ahí en el aula virtual, pueden seguir ir viéndolas, ¿no? Bueno, aquí en la ayuda es súper importante tener en cuenta que existen algunas palabras que nos favorecen, nos facilitan la tarea de determinar la operación que vamos o tenemos que realizar, ¿ya? Siempre hay algunas palabritas que nos ayudan a entender qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Y la otra recordatorio importante es que en los términos algebraicos se separan siempre por el signo más, vamos a hacerlo con otro color para que salga bien con el signo más y también con el signo menos, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo, no sé, vamos a poner 2x, ese es un término, ¿verdad? Si yo, ojo con esto, que si aquí arriba no hay ningún exponente es porque es elevado a 1. Y como es elevado a 1 no se pone, ya no se pone, ¿ya? Y si yo agrego un signo más y aquí coloco, no sé, 3b, aquí entonces por el hecho de haber puesto este signo más, ya son dos términos, ¿ya? Este es un término y este otro término. O sea, cada vez que nosotros nos enfrentemos a un signo más, es porque está separando términos. O si nos enfrentamos a un signo menos, también está separando términos, ¿ya? Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver algunas palabras que nos ayudan. La adición. Si a nosotros nos dicen de aumentar, nos hablan de más, de aumentado, ¿verdad? Mayor que, más grande que, o que se ve incrementado, tenemos que pensar en una adición. Entonces, suponte que me dicen a mí, hay un número aumentado en 5. Bueno, un número puede ser de cualquier letra, de cualquier forma, ¿ya? Entonces yo podría poner, por ejemplo, X, que es una de las más usadas, pero también, insisto, puede ser cualquier otra letra, chicos, ¿ya?
Ahí tengo ese número, ¿verdad? Y me están diciendo que fue aumentado, incrementado en 5, entonces eso quiere decir que es más 5, ¿ya? Y eso sería el ejercicio. Me ayudo entonces. Entonces, si me dicen a mí que alguien tiene, no sé, 7 ovejas y durante la primavera se vieron aumentadas en 3, entonces tendría que pensar que 7 más 3, ¿ya? Eh, o si me dicen un señor tenía una cantidad de ovejas que no sabemos cuánto, puede ser A, por ejemplo, no sé, A, y se vieron incrementadas en 3, entonces yo coloco eso, ¿ya? ¿Y cómo sé que es el signo más? Porque estas palabritas me ayudan a saber que estoy hablando de signo más, ¿ya? Ahora bien, nosotros también podemos hablar de la sustracción, y también la sustracción me arroja algunas pistas, ¿no? Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, que hay un señor tiene una cantidad de dinero que se la invirtió y se fue después de un mes con una diferencia de 2.500. Entonces yo sé que aquí tengo que usar el signo menos. ¿Por qué? Porque lo que es menos, menor que, disminuir, diferencia o perder, me está asociando eso ya a la sustracción, ¿ya? Ahora, si nosotros empezamos a referirnos, por ejemplo, a- a otras cosas como, por ejemplo, la multiplicación, ¿verdad? Vamos a encontrar palabras como el doble, el triple, cuádruple, quíntuple, múltiplo, veces. Entonces ahí ya estaríamos hablando de multiplicación, ¿ya? Entonces, si a mí me dicen el triple de un número, entonces yo no debo dudar en que tengo que pensar en, ¿verdad? En un número cualquiera, pero me están diciendo que es el triple. Entonces, el triple de un número. Ahí está el triple de un número, ¿ya? Bueno, aquí hay un alcance interesante. Cuando chiquititos, cuando niñitos, nosotros vamos a acostumbrar a que al multiplicar, ¿verdad? Por ejemplo, 5 por 2 lo ponemos así. Un poquito más adelante, a los niños les decimos ya que 5 por 2 para poner un puntito para que no se confunda con otro signo, ¿ya? Y avanzamos de una X a un puntito. Bueno, cuando ya entramos al mundo algebraico, ni siquiera se pone el puntito, sino que simplemente al estar junto a otro, por ejemplo, yo digo eso, 2b, ya sé que ese 2b está multiplicando, el 2 está multiplicando a la b, ¿ya? No es necesario que yo le ponga X ni punto, ¿ya? Lo mismo si hay ahí y ahí, eso significa que esos dos se están multiplicando, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con ese detalle. En el lenguaje algebraico ya no utilizamos el signo por ni el puntito, sino que sabemos que si están juntos se están multiplicando. Y finalmente, como pueden ver ustedes, ahí dice la división, también tiene algunas palabritas, ¿verdad? Y como ustedes las pueden ver ahí, las palabras son entre, dividido, ¿verdad? La mitad, un tercio, y todo eso que ustedes están viendo ahí, entonces indica que debemos estar pensando en una división, ¿ok? La tercera parte, la razón, si me hablan del cociente, también tengo que pensar en una división. Así que bueno, esa recomendación también se las hago para que se acuerden y hagan esta guía, ¿verdad? Que es muy fácil, elemental, más que pensando en la formación como profesores de ustedes, está pensando en el trabajo que debieran hacer ustedes con los niños, ¿ya? Y por lo tanto, por ejemplo, veamos solamente algunos ejemplos, ¿ya? Dice un número, ahí tenemos un número. Entonces, ¿cómo yo voy y escribo eso? Que está en número de lenguaje. Un número. Un número puede ser cualquiera. Entonces, puede ser ahí. Eso es un número, ¿ya? ¿Ya? Pero también alguien podría haber puesto ese es un número también, ¿ya? O alguien podría haber puesto eso. Todas esas formas son válidas para
decir que es un número, ¿ya? Un número, no sabemos cuál. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Lo reemplazamos con una letra, ¿ya? Con una letra. Vamos al segundo. La suma de dos números. Entonces, ahí en la suma de dos números, yo puedo poner, por ejemplo, X, que es un número, más Y, que es otro número. Y ahí tengo expresado eh, la suma de dos números. Ahí está la suma de dos números. Un número X, que no sé cuál es, puede ser cualquiera, más el número Y, que tampoco sabemos cuál es y que puede ser cualquiera, ¿ya? Entonces, como se fijan ustedes, ya tenemos dos frases pequeñas que las podemos ir representando, ¿ya? Después tenemos otro, dice la diferencia de dos números. Bueno, no sé cuál número, voy a usar el mismo de arriba, ¿ya? Y voy a poner aquí X menos Y. ¿Y por qué diferencia? Porque ya les dije, cuando me hablan de algunas palabras como esa, me están indicando que se está refiriendo a una sustracción, a una resta. Entonces la diferencia entre dos números, ahí está, X menos Y. ¿Qué número? Da lo mismo, nosotros podemos poner el que queramos, ¿no? Luego tenemos el cociente de dos números. Entonces ahí lo que vamos a poner es X partido por Y. Y ahí tenemos el cociente de dos números, ¿ya? O sea, X, que puede ser cualquier número, está dividido por Y. Y por lo tanto ahí me va a dar el cociente, ¿verdad? Pero también, atención, no hay una única forma, ¿no? Vamos a separar ese, porque alguien también podría ponerlo así, ¿ya? Eh, y ahí también es válido. También está diciendo lo mismo. Pero generalmente en álgebra se escribe más como la fracción, ¿ah? Como esto que está ahí, ¿ok? Y para no hacerlas todas, para que ustedes experimenten y lo revisemos en la próxima clase, vamos a ver este último ejemplo que dice el doble de un número. Entonces aquí tenemos un número, vamos a cambiar letra para que no sea siempre... Ahí tenemos un número y me están diciendo el doble de un número. Entonces aquí, muy simple, lo multiplico por 2. Y ahí está el doble de un número, ¿ya? Disculpen, ese puntito no debe estar ahí, eso es, ¿ya? Bueno, entonces chicos, yo los invito para que ustedes lo vean en el aula virtual y lo realicen, ¿verdad? Y la próxima clase lo vamos a trabajar, ¿ya? Bien, volvemos entonces a nuestra hora, vamos a bajar con esto, vamos a sacar esto que está aquí, insisto, eso está en el aula virtual, ¿verdad? Así que lo pueden encontrar ahí, ¿ya? Bien, vamos entonces ahora a seguir con otra parte de la clase, ¿verdad? Y que tiene que ver con entrar ya al mundo de las ecuaciones, ¿ya? Un poquito, pero lentamente, no nos vamos a apurar mucho. La idea es que nosotros tenemos que saber que de aquí a sexto año, básicamente este curso está orientado a esos cursos, tenemos que manejar mucho patrón, muchas series, secuencias y después ver un poco ya de lo que es la, la, la ecuación y la inecuaciones, ¿ya? Entonces, me avisan si estamos viendo algo por ahí. ¿Se está viendo? Belén, que me está ayudando hoy día, me ayudante hoy día es Belén. Belén, ¿qué ve? El escritorio de su computador. Ah, no Ahora estamos se viendo. ve el PowerPoint. Ah, gracias, Belén. Muchas gracias, Belén. Bueno, vamos a agrandar esto entonces. Vamos a partir entonces con esto que tiene que ver cómo enseñar o cómo partir con la enseñanza de la ecuación. O sea, chiquillos, tengan clarito que más que ecuaciones, yo estoy enseñando cómo partir y cómo enseñar las ecuaciones con los niños, ¿ya? Antes que todo, yo quisiera decir que tengo un trabajo que me presentó el grupo de Juan Pablo y Ribarren, el de la Estefanía. Estefanía nos ha enviado a su PPT y necesito que alguien prepare también para la próxima, porque esto te connota ya, y que es fácil, las 15 actividades. Entonces, algún grupo, alguna niña voluntaria, algún niño voluntario para la próxima semana, por favor, antes de que sigamos con esto.
¿Quién se prepara su PPT con las 15 actividades? Salgan rápido de esto mejor. ¿Quién se, quién se ofrece, por favor? Si no, voy a tener que yo decir a alguien. Yuhu. Ya. Entonces, si no hay nadie por ahí, vamos a señalar por ahí a Ignacio Copkin. ¿Está por ahí? ¿O de alguien del grupo del Ignacio? Krishna, Krishna, Krishna Sepúlveda. Ya, lo vemos en un ratito entonces, ¿ya? Bien, partamos entonces con lo que son este trabajo de las ecuaciones, ¿ya? Bueno, primero que todo tenemos que empezar a hablar y recordar que existe lo que se llama el término algebraico, ¿ya? El término algebraico, ¿ok? El término algebraico es una expresión de una o más variables y una constante numérica llamada coeficiente, ¿ya? Entonces, hay una constante numérica que dijimos que podía ser 2, ¿verdad? ¿Ya? Y una variable o más variable, en este caso vamos a poner una sola, que es una x, ¿ya? Entonces, ahí es una expresión de una o más variables, aquí tenemos solamente una, ¿verdad? Esta es la variable, y una constante numérica que es el coeficiente, ¿ya? Y ese es un término, ¿ya? También podría ser, otro ejemplo, podría ser 2xy, otro ejemplo, ¿ya? 3x elevado a 2 es otro ejemplo, ¿ya? O podría ser menos 4 a. Ese es otro término, ¿ok? Bueno, aquí vamos a seguir con algunos términos, que por ejemplo ahí tenemos un 2ab, ¿ya? Ahí tenemos un coeficiente numérico, que es el número 2, ¿verdad? En este caso no tiene signo, significa que eso es positivo, ¿ya? Y tiene un factor literal que en el fondo son dos variables, ¿ya? Este factor literal, que son las letras que van ahí, en este caso son dos variables, ¿ya? Y no tiene, en este caso, un, un exponente en ninguna de las dos variables. Por lo tanto, se supone que si no tiene ningún exponente es porque está elevado a uno. Y estar elevado a uno no se coloca, ¿ya? Repito, no se coloca el signo más, se puede poner si quiere, ¿ya? Pero no es necesario. Y cuando es elevado a uno tampoco se pone. Cualquier otro exponente sí se pone, ¿ya? Por lo tanto, ese es un término algebraico, ¿ya? Ahora bien, entre un término y una expresión algebraica hay una diferencia. ¿Y cuál es? Vamos a verlo. Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la expresión algebraica, ¿ya? Disculpe, el elemento a distinguir tenemos, ya dijimos, el factor literal, el coeficiente, el exponente y el signo. Eso ya lo vimos ya y lo vimos en un ejemplo delante, ¿no? Entonces, el factor literal podría ser y, perdón, factor literal, vuelvo ya. El factor literal puede ser una y, ahí tenemos el factor literal. Eh, Ahí estamos. El factor literal, ya, ahí estamos con la y, ya. El coeficiente que vamos a poner un 3, por ejemplo, vamos a poner menos 3. Un exponente que va a ser un 2 ahí, y un signo que ya lo tenemos. Entonces ahí tenemos un, un término algebraico, ¿ya? Y que puede tener todos esos elementos. Repito, si este 3 estuviese simplemente ahí, lo que está diciendo que es positivo, que no es negativo. Pero no es necesario poner ese signo, ¿ya? No siempre se pone, ¿ya? Y también podría ser que aparezca la misma expresión, pero sin el exponente, el número 2 ahí. Entonces quiere decir que esto está elevado a uno, ¿ya? Bien. Eh, la expresión algebraica es distinto al término algebraico, porque
la expresión algebraica se produce cuando unimos dos o más términos algebraicos, ¿ya? ¿Y cómo los unimos? Los unimos con un signo más, ya dije ya, o con un signo menos, ¿ya? Siempre que veamos un signo más o un signo menos, es porque ahí tenemos dos términos algebraicos. Por ejemplo, en el primer caso, tenemos 5AB, que es un término algebraico que tiene su coeficiente numérico y que tiene las dos variables, ¿ya? Que en este caso, como hemos dicho, se están multiplicando porque ya hemos señalado que si están juntos se multiplican. Más otro término algebraico que sería 6C en este caso, ¿ya? Entonces, este número se está multiplicando por 6, ¿ya? Y ahí entonces tenemos una expresión algebraica. ¿Y por qué? Porque estamos sumando dos términos algebraicos. Bueno, acá tenemos X y Z, que es un término algebraico que no tiene signo, por lo tanto diríamos que es positivo, ¿verdad? Y como no tiene ningún coeficiente numérico, no tiene el 2, 4, 5, nada, eh, significa que ahí hay un 1. O sea, el 1 tampoco suele ponerse aquí en el término algebraico, porque cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número. Entonces, X y Z, lo que sea, ya lo que sea, ahí en este caso estaría haciendo lo mismo si estuviera con un 1. Así que no se pone el 1 también, ya sé. Menos 3AC, ¿ya? 3AC, ¿ok? Entonces ahí tenemos dos términos, un término y otro término. Y acá tenemos 4M, que es ese término. ¿Y por qué yo sé que ese término es solamente eso? Porque después viene un signo menos. Y por lo tanto este signo menos me está separando a este término de este otro que es 3T, ¿ya? 3T. Y por supuesto viene otro más, porque viene el signo más, 8P, ¿ya? Y menos 2Q, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos una expresión algebraica que tiene 1, 2, 3, 4 términos algebraicos. Acá teníamos una expresión algebraica con dos términos algebraicos y acá también con dos términos algebraicos, ¿ya? Sigamos entonces. Una expresión algebraica se puede denominar de la siguiente manera. Si existe un solo término algebraico, ¿ya? Hablamos de un monomio, ¿ya? Si hay solo un término algebraico, entonces hablamos de un monomio, ¿ya? Mono significa uno, ¿ya? Monoestéreo significa que lo que estamos escuchando, monoestéreo, se va a escuchar solamente por un lado. El binomio son dos términos algebraicos los que vamos a ver, ¿ya? En un trinomio encontramos 3 y un polinomio encontramos 4 o más, ¿ya? Entonces también es otra forma de clasificar los términos según la cantidad de términos que tenga una expresión, ¿ya? Si decimos que X representa el número de hombres que hay en un curso y 2X es el número de mujeres del curso, entonces si sabemos que hay 10 hombres en ese curso, entonces ¿cuántas mujeres habrán? ¿Ya? Entonces aquí estamos hablando ya de incógnitas, estamos hablando de cifras que no conocemos, pero que en el fondo no están representando algo que ocurre, ¿no? Y en este caso, en la cantidad de estudiantes de un curso, ¿ya? Eh, Sabemos que X, ¿verdad? Es el número de hombres, no sabemos cuánto, pero es la cantidad de hombres, ¿verdad? Y el número de hombres que hay en un curso es una cantidad de X, ¿verdad? Y 2X es el número de mujeres del curso. Entonces, por lo tanto, aquí significa que habrán 2X, que estas son las mujeres, ¿ya? ¿Ok? Eh, si sabemos que hay 10 hombres, entonces, como estos eran los hombres, ¿ya? Sabemos que esos son los hombres, por lo tanto, 2X serían 2
por 10, ¿verdad? Y eso me daría 20, ¿verdad? Por lo tanto, tendríamos que habrían 30 personas, ¿ya? Entonces uno puede ir trabajando con eso. Luego de hablar de los términos con los niños y trabajar mucho esto y dejar claro que los términos se expresan, ¿verdad? Como lo hemos dicho, con algunos de esos elementos y que después podemos clasificarlo en monomio, binomio, trinomio o polinomio. Es interesante que empiecen a ver que hay algunos términos que son semejantes. ¿Y cuándo son semejantes? Cuando tienen el mismo factor literal, ¿ya? Entonces, si yo digo, por ejemplo, 2A, ¿ya? Y vamos a ver otro que puede ser el eh, 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 3X, y después vamos a tener otro que sea, no sé, el 4A, y vamos a tener otro que puede ser el 2X. Aquí tengo cuatro términos y si nos fijamos en la parte literal, veríamos que este que está aquí, 2A, es semejante a este otro, 4A, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen el mismo factor literal. Y en este caso, el 3X con el 2X, ya lo vamos a hacer con un cuadradito ahí, son semejantes porque también tienen el mismo factor literal, ¿ya? Eh, por lo tanto, el término semejante son aquellos, ¿ya? Eh, Veamos algún ejemplo. Aquí tenemos 34px al cuadrado y 5x al cuadrado p. Ahí hay una complejidad, ¿verdad? Un niño se podría confundir. Pero pensemos en lo siguiente. Pensemos, por ejemplo, que P sea 3, ¿ya? Y X sea 2. Entonces ahí tendríamos 2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, en este caso, sería 2 por 2, 4, ¿cierto? Entonces tendríamos 3 por 4, lo que significa 12, ¿verdad? Ok, eso ahí tendríamos en la primera parte. La segunda parte tendríamos que hay un 5, ¿verdad? Y X dijimos que era, perdón, P dijimos que era 2, entonces ahí tendríamos 2 por 2 al cuadrado. Y acá tendríamos a P que dijimos que era 3, ¿ya? Entonces, diríamos aquí que tenemos 2 por 2 son 4, ¿verdad? Por 3, 12, estaríamos ahí trabajando con aquello, ¿no? Es decir, en este caso, aunque las letras estén en distinto orden, es la misma cosa, ¿no? Repito entonces, si yo pongo AB, eh, y encuentro en otra parte VA, por el hecho de ser conmutativa la multiplicación, en ese caso el factor literal sería el mismo, ¿ya? Así que ojo con ese detalle, porque aquí aparentemente algo distinto, pero estamos con lo mismo, ¿no? Y acá en el otro ejemplo, 3AB y 7AB, perdón, se me corrió, eh, son términos semejantes también. Ya está cambiando el orden, ¿ya? Bueno, aquí en este caso ustedes tienen un ejemplo. Le pido que alguien participe, por favor, y en la letra A vea cuáles serían los semejantes, ¿ya? Así que espero la colaboración de alguno de ustedes. No importa que nos Profe, equivoquemos, chiquillos. Sí, por favor. ¿Quién me va a ayudar? Verónica. Gracias, Federico. Cuénteme. 18x ¿Ya? al cuadrado más Es 7a. 8. Es 8, hija nomás. Es 8. ¿Ya? Sí, pero que lo sume. Ah, estás sumando, ya. Con el- Sumaste de Sí, inmediato. Ok. sí. Ya. Pero, ¿sabes, hija? Verónica, es más fácil aquí. Es más fácil. Todavía no te estoy pidiendo que los separes.
te estoy pidiendo que simplemente los identifiques. Y qué bueno que ocurrió esto, porque, Berito, lo que estoy pidiendo es que lo primero que hagamos con los niños es que lo identifiquen nomás, ¿ya? ¿Me entiendes? Y Ya, después lo entonces el agrupemos. 8 con el 10. El 8 con el 10. ¿Estaríamos de acuerdo los demás? Sí, ¿verdad? Porque x al cuadrado queda al cuadrado. Ok. ¿Y los demás, Verónica, se puede? Sí, profe. Ya, pero, ok. Pero ahí El 2 en con la el letra, 5. el En el B. 2, en el 2AB con el 5AB. Claro, aquí tenemos el mismo factor literal que el de acá. Bien. ¿Hay otro más? Y el 7, sí, el 7 con el 4, pero con una X, para que no se confundan. Y ya, acá tenemos entonces el 7A con el 7AB con el 4AB. Y estos Sí, dos no. Estos dos no tienen ninguna, ¿no? Ya la otra, América, semejanza. aprovecha de hacer la última. Aprovecha de hacer la última. 5Q con la Q en la 5Q C con la Q y con y la 10Q, ¿verdad? 10Q. Sí. Perfecto. El ¿Ya? resto no hay semejanza. CD, BC y AC, perfecto. No, no hay, ¿no? CD, no, acá no es lo mismo, ¿ya? Perfecto, Berito, muchas gracias, te agradezco, ¿ya? Sigamos. Bueno, ahora un poco, no es lo mismo anterior. En lo anterior estábamos simplemente identificando, ¿ya? Como lo hicimos con Berito, viendo cuál eran del mismo factor literal. Pero acá me piden reducir. Y reducir significa lo que está ahí arriba, ¿verdad? Aquí tenemos x más x más x. Entonces, como el mismo factor literal, se puede sumar entre ellas y tengo 3x, ¿ya? Acá en este primer caso tenemos que 5m más 4m me da 9m. Como son el mismo factor literal, entonces simplemente son términos semejantes y por lo tanto yo los sumo, ¿ya? Luego tenemos 12n menos 7n igual a menos 8h, ¿verdad? Entonces aquí de partida nos damos cuenta de que el 8h no hay nada más con h, entonces nos queda aquí de inmediato. Pero decimos que 12n menos 7n nos da 5n, ¿ya? Es decir, estos dos términos semejantes se pueden reducir en uno solo, que es esto que está acá, ¿ya? ¿Y cómo se pudo reducir? Haciendo la operatoria que entre ellos dos está, ¿ya? 12 menos 7, 12n menos 7n, ¿ok? Y en el último tenemos que la m aparece siempre como el mismo eh, término, ¿verdad? Literal, entonces son términos semejantes, pero aquí también nosotros podríamos ir paso a paso, ¿ya? Y una recomendación es que primero sumemos todo lo que es positivo, y en este caso sería el 7m, ¿verdad? Con el 11m y el m, ¿ya? Si nosotros sumamos 7 más el 11 me da 18m, más la m me da 19m, y ahí tengo ya esa parte reducida, ¿no? Y posteriormente yo puedo trabajar con lo que es el 11, menos 11m, menos 8m y menos 5m, ¿verdad? Entonces, entre ellos también, como tienen el mismo signo, se suman. Y ahí serían 19, ¿verdad? 11 más 8, 19. Más 5 son 24m y ahí estamos, ¿ya? Y ahora, si quiero, hago la operación entre ellos y me da menos 5m, ¿verdad? 19m menos 24m me da menos 5m. Ya, entonces, en ese caso ya tenemos una reducción de términos semejantes. ¿Sí? Y quiero respetar, la idea es que tengamos 45 minutos, máximo una hora de clase, ¿ya? Bien, vamos entonces, una vez que veamos harto, yo quiero decirles que por ahora estamos viendo esto, pero ustedes son los que tienen que hacer mucho ejercicio con mucho
lenguaje algebraico, con lenguaje común algebraico, ¿verdad? Luego realizar hartos ejercicios con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que son la agrupación, identificación de términos semejantes, reducción de términos semejantes, y de ahí recién empezar entonces a pensar ya en lo que es una ecuación, ¿ya? Bueno, antes que todo tendríamos que decir que una ecuación es casi como una igualdad, ¿verdad? Es casi como una igualdad. Porque si yo, por ejemplo, coloco, no sé, 3 más 5 igual 8, eso no es una ecuación, eso es una igualdad nomás, simplemente es una igualdad. Para que se convierta en una ecuación, tiene que uno de estos dos, o este, no sé, no, es uno de estos dos, por ejemplo, 3 más x, que no sé cuál sería, es 8. Cuando existe una incógnita, ¿verdad? Cuando existe una variable que no sé de cuánto es, ahí podemos hablar de una igualdad, ¿ya? O sea, una ecuación es una igualdad en la cual hay términos conocidos, pero también tiene que haber algún término desconocido, ¿ya? Y al término desconocido le llamamos incógnita, ¿ya? Y esta incógnita se representa siempre por letras. Puede ser cualquier letra, ¿ya? Sin embargo, para efectos de los ejercicios que ustedes van a ver en matemática, la gente acostumbra a usar las últimas y principalmente X, Y y Z, ¿ya? Pero insisto, puede ser cualquier tipo de letra, ¿ya? Así que ojo con eso. Bien, ¿cómo está compuesta la ecuación? La ecuación está compuesta por algunas cosas, ¿ya? Que vamos a ver aquí. Como es una igualdad, ¿verdad? Con alguna incógnita, hay una parte que está a la izquierda del signo igual y hay otra parte que está a la derecha del signo igual, ¿ya? La que está a la izquierda, o sea, está antes del signo igual, recibe el nombre de primer miembro, se llama primer miembro, ¿ya? Y la parte que está después del signo igual se llama eh, segundo miembro, ¿ya? Eh, Así de sencillo, ¿ya? En una ecuación también puede haber más de una incógnita, ¿ya? Es decir, no solo puede haber un término desconocido, sino que pueden haber más, ¿ya? Pero por lo menos tiene que haber uno. Si no, de lo contrario sería solamente una igualdad, no es una ecuación. La ecuación es si es una igualdad que tiene al menos una incógnita, ¿ya? Ahora bien, ¿cuándo está resuelta una ecuación? Cuando nosotros resolvemos una ecuación eh, y descubrimos cuál es el valor de esa incógnita y esa incógnita hace verdadera la igualdad que nos indican, en ese caso entonces se dice que hemos encontrado la solución de esa ecuación, ¿ya? Cuando nosotros damos con el valor de la incógnita y comprobamos que así es. Y si da la igualdad, bueno, entonces en ese caso estamos hablando de una solución, ¿ya? Bueno, vamos a ver algunas cosas importantes de esto, ¿ya? Repetimos entonces, no nos cansemos de decir esto, que una ecuación es una igualdad con una o más incógnitas. En este caso, aquí lo que yo le estaba diciendo hace poco como un ejemplo, que 3 más 4 es igual a 7, eso no es una ecuación, eso es una igualdad, ¿verdad? Es una igualdad, puesto que no tiene ninguna incógnita. Sin embargo, si nosotros ocultamos aquí, por ejemplo, este, que sería el 4, ¿verdad? Lo ocultamos, no lo sabemos. Entonces aquí ya existe una igualdad, pero en el primer miembro existe una incógnita, entonces estamos hablando de una ecuación, ¿ya? También puede ser una Z, una A, una B, la letra que ustedes quieran, ¿ya? Repito entonces, se llama primer miembro a esta parte izquierda del signo igual y segundo miembro a la parte de la derecha del signo igual, ¿ya? Bien, tenemos entonces la resolución de ecuaciones lineales, ¿ya? Eh,
¿Qué es lo que vamos a trabajar en este curso y qué es lo que vamos a ver hasta sexto año? ¿Verdad? Y cuando una ecuación es lineal, es cuando, o también llamada de primer grado, ¿ya? Es cuando la incógnita tiene como exponente uno, ¿ya? Es decir, aquí tenemos 3 más x elevado a 2, ¿ya? Esta ya no sería una ecuación lineal. Esta es una ecuación de segundo grado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su incógnita está elevado a 2, ¿ya? Por lo tanto, con los niños hasta sexto año, nosotros solamente tenemos que tener exponente uno. Y el exponente uno dijimos que ya no es necesario ponerlo, ¿ya? Por lo tanto, mucho ejercicio, mucho trabajo con ejercicio de ecuaciones con exponente 1, que no se pone, ¿verdad? Y que tienen que ser y que tiene que ver con las ecuaciones de primer grado, ¿ya? Bueno, en general, la resolución de ecuaciones lineales se debe trabajar con la idea de una balanza, ¿ya? Eh, Pensemos siempre, un buen ejemplo, incluso llevar alguna balanza a nuestra clase cuando partamos la evaluación, la clase, digamos, de ecuación, ¿verdad? Y decir que una balanza tiene equilibrio cuando en ambas partes, en ambos platillos, tenemos la misma cantidad de objetos, de la misma masa, eh, de modo que se pueda tener un equilibrio, ¿ya? Si no está el equilibrio, entonces no es una ecuación, ¿ya? Y lo importante es decirle que si yo coloco algo aquí, es necesario que coloque lo mismo acá para mantener el equilibrio. Si yo voy a sacar algo de aquí, es necesario sacar lo mismo de acá para que se mantenga el equilibrio. Si yo voy a multiplicar aquí por cualquier cosa, también debo hacerlo acá para mantener el equilibrio. Si yo voy a dividir lo que tengo aquí, también debo dividir lo que tengo acá, ¿ya? Es decir, siempre tenemos que buscar ese equilibrio, ¿ya? Y repito, una vez más, si voy a poner algo aquí, acá también. Si saco algo acá, igual acá, ¿ya? Entonces, eh, lo que se hace en el primer miembro se debe también hacer en el segundo miembro, ¿ya? De lo contrario, el equilibrio desaparece, ¿ya? Un ejemplo, por ejemplo, en lo que estamos viendo ahí, ¿ya? 5x más 4, ese es el primer miembro, igual a 13 más 2x. Ahí tenemos una ecuación y que es lineal porque si ustedes se fijan, la x de aquí y la x de acá, ninguno tiene exponente 2, 3, 4 o algo más. Su exponente es 1 y como es 1 no se pone, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí en primer lugar es tratar de agrupar las X en un mismo lado, ¿ya? Atención con lo que estoy diciendo. Vamos a agrupar las X en el mismo lado, ¿ya? Hay diversos autores que indican o que recomiendan agrupar la X en un lado, en el izquierdo, en el derecho. Bueno, hay varias recomendaciones, ¿ya? Yo me quedo didácticamente con una recomendación que dice que da lo mismo que ustedes junten en el primer miembro o en el segundo miembro, vale decir a la izquierda o a la derecha, las X o la incógnita, ¿ya? Pero sí que es interesante tener en cuenta que mejor trasladar las X al lugar donde a usted le resulte positivo, ¿ya? Donde le resulte positivo. Entonces, si yo pienso en esta ecuación que está acá, es mejor que esta X yo la traslade para el lado izquierdo, porque cuando yo tenga 5x menos 2x, yo voy a hacer una resta común y corriente. Sin embargo, si yo traslado el 5x para acá, voy a tener que decir 2x menos 5x. Y ahí ya empiezo a tener o darle un valor negativo a la x, ¿ya? Por lo tanto, hay muchos autores, y yo me quedo con eso también, que recomiendan pasar a la incógnita al lugar donde les quede positivo, ¿ya?
aun cuando si les queda negativo no habría problema porque después se multiplica, ¿verdad? Por menos 1 y se cambia el valor, ¿ya? Pero para efecto didáctico es interesante poder tener esta idea. Bueno, si nos basamos en eso entonces, vamos a eliminar esta 2x de aquí. Entonces, chiquillos queridos, yo sé que algunos de ustedes saben de otra manera, pero aquí yo les pido que piensen y trabajen cómo lo van a hacer con los niños, ¿ya? No como ustedes lo saben. Entonces aquí a lo mejor vas a tener que reaprender a resolver ecuaciones, ¿ya? Entonces yo quiero trasladar eso para allá, ¿ya? Y aquí lo didácticamente recomendable entonces es pensar que para poder sacar esto de aquí, yo tengo que restarle menos o quitarle menos 2x, ¿verdad? Entonces 2x menos 2x me va a desaparecer. Es decir, aquí tengo que restarle 2x. Pero si yo resto 2x a este lado en el segundo miembro, entonces también tengo que restarlo acá. Y por eso entonces restamos 2x y ponemos 5x más 4 que estaba ahí igual a 13 más 2x. Vamos a restar ahora 2x, me queda 5x menos 2x, ¿verdad? Más 4, ese es el que agregué ahí. El único que agregué fue el menos 2x, ¿verdad? Igual a 13 más 2x y como aquí resté 2x, acá también tengo que restar 2x, ¿ya? Y como ustedes pueden ver ahí, lo que estamos viendo ahí, este menos 2x con el menos 2x se van. Y me quedaría entonces 5x menos 2x me da 3x, ¿verdad? 5x menos 2x, hago una resta común y corriente, porque son términos semejantes, y me da 3x, ¿verdad? Más el 4 que está ahí, ¿ya? Y acá, como se me fueron ya estos 2x menos 2x, me queda solamente el 3. Bueno, continúo. Entonces, para despejar ahora estas 3x, voy a cambiar o sacar este 4. ¿Cómo lo saco? Restándole 4. Si yo tengo 4 y quiero eliminar este 4, le resto 4. Pero atención, que si yo voy a restar 4 acá, entonces también tengo que restar 4 acá. Acuérdense del principio de la balanza. Lo que yo pongo en un lado, lo debo poner en otro lado. Si yo saco en un lado, saco en el otro lado también. Como estoy pensando entonces en restar 4 aquí, continúo. Y digo 3x más 4 y quito 4 menos 4. Igual a 13. Y como aquí quité 4, acá también quito 4. ¿Ok? Entonces, esto me da que me queda 3x a este lado porque los 4 que están ahí, ¿verdad? Los 4 que están ahí, S y S se fueron, ¿verdad? Y me queda 3x solito y acá 13 menos 4 me da 9. Y ya se me achicó bastante ya mi ecuación, ¿no? Entonces ahora me queda eliminar este 3. ¿Y cómo lo elimino? Si aquí está multiplicando, entonces lo divido, ¿ya? Y si divido por 3 aquí, entonces divido por 3 acá también. Y por lo tanto me queda 3x partido o dividido por 3 es igual a 9 dividido por 3, ¿ya? Y como ustedes se darán cuenta, entonces ahí ese 3 yo lo puedo suprimir ahí con ese otro 3 y me queda la x solita, ¿verdad? Y 9 dividido por 3 es 3, ¿ya? Entonces ese sería el resultado de la ecuación. Tengo plena conciencia que algunos de ustedes no resuelven las ecuaciones de esta manera. Bueno, lamentablemente, chiquillos, si van a hacer clase y van a un colegio, ustedes tienen que, y van a tener, ustedes a partir enseñando, esta es la forma didáctica de enseñar la ecuación, ¿ya? Al menos que vayan a un séptimo y a un octavo en que los chiquillos ya saben las ecuaciones y el chiquillo dice, no sé, pues aquí está sumando, pasa restando, ya bueno, si ya sabe, déjelo, pero si no sabe, explíquele y explíquele bien con esta idea de la balanza, ¿ya?
Bueno, chicos, para no pasarnos, porque la idea es respetar los 45 minutos, una hora máximo, lo dejamos hasta acá. La próxima clase habíamos dicho por ahí que podíamos tener la posibilidad de una evaluación. Yo creo que para que tengamos tiempo de ver y repasar esto, la podríamos dejar mejor para el día. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos hoy día a junio. Sí, estamos a 18, el 25 ya no la vamos a hacer. Entonces les ruego que piensen para el 2 de julio. ¿Ya? 2 de julio, anoten por ahí, chiquillos, ¿no tienen ninguna otra prueba? Repito, 2 de julio no tienen prueba. Yujú. Tenemos prueba ese día. Ya, Estefanía, entonces, anotémoslo oficialmente para el 2 de julio. A ver, sí, el 2 porque la próxima semana estamos a 25, ¿verdad? Sí, correcto, ya. El 2 de junio sería nuestra evaluación, entonces. Y sería todo lo que alcancemos a ver y repasar. Estefanía, te pido, por favor, envíame de nuevo, si es que no nos lo envía, su trabajo que hicieron con las 15 actividades, que estuvo muy bonita, ¿ya? Hasta ahora me llegó lo de Yasna, lo de Juan Pablo, Juan y todo eso, pero usted y el otro grupo, que fue de Laberito, parece, tampoco me lo ha llegado. Bien, entonces, La Vero Loyola ¿sí? me dijo que ella le había enviado el trabajo, pero mejor que se lo reenvíe por si acaso. Por favor, ¿ya? ¿Ya, hija? Ya, chiquillos, cuídense mucho, revisen el aula virtual estos ejercicios porque en la próxima clase, el que tenga dudas lo puede hacer ahí, ¿ya? Y resuélvalo, no importa que se equivoquen, si para eso estamos aprendiendo, ¿ya? Pero por lo menos yo quiero que lo resuelvan, ¿ya? Y que los tengan clarito. Si se equivocan, no importa, ahí lo reparamos, ¿ya? Profe, Bien. Sí, mijita. nuestro grupo quiere pasar la otra semana por las 15 actividades. ¿Quién es ese grupo? ¿Quién es ese grupo? A ver. La Vanessa Pérez, Carla González Se y pasaron. Catalina Tapia. Se pasaron, se pasaron, chiquillas. Y que bueno, mira, si este trabajito es bonito, simple, y yo lo hago para que ustedes tengan una buena nota, ¿ya? Yo, Ya. es difícil, así que el día 25, si no me equivoco, ¿verdad? El Sí, ahí 25. nos presentamos. Vanessa Pérez, ¿verdad? Sí, Ya, mijita, se pasaron, ¿ya? Entonces, ustedes tienen la presentación de las 15 eh, actividades. Y espero que la Estefanía y la Berito Loyola me reenvíen su actividad para poner notas. Así que tengo varios con notas ya. Y nos preparamos para la prueba entonces que dijimos que sería el jueves 2 de eh, julio. ¿Ya? 2 de julio. Prueba. Ya. Anota. Chiquillos, ¿por qué me interesa que lo tengan claro? Porque si hay otro profe que después le va a poner trabajo o pruebas para el 2 de junio, usted con mucho respeto, todo lo demás, le dice, profesor, sabe, tenemos ya 2 trabajos y una prueba. Entonces, ustedes también ayuden a nosotros, ayuden a los profesores y con mucho respeto expongan. O sea, más de 2 pruebas no podemos tener en el día, o sea, no es lo ideal. Así que ya saben, el 2 de junio tienen pruebas conmigo. Si hay otro profe que les pone tarea o trabajo, convérsenlo, véanlo. Máximo podría ser algo más, pero más de 2 o 3 ya no, ¿ya? Así que regulen eso. Ya, chiquillos queridos, cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos la próxima semana y eh, no salgan. Bueno, no van a poder salir tampoco ahora, así que cuídense mucho. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Profesor, Dígame, Belén. sí, usted dijo que le llegaron los dos PPT que le mandamos Sí, mijita, al sí, grupo del Juan Pablo y Yasna. sí, me llegó, muchas gracias. Sí, la Ah, Yana creo que fue, que le eh, reenvió. Sí, sí, le agradezco eso, ¿ya? ya, Ya, gracias, profesor. ya, Chao, mijita. que esté bien. Oye, ¿escucha la radio hoy día? Ya,
Dile al Cristian, al Cristian le mandé un correo, ¿verdad? Con, con los diales, qué sé yo, pero si no, búsquenlo por ahí en internet, es el Radio Familia del Maule. Radio Familia del Maule, 90.9 parece que es, ¿ya? Ya, chiquillos, un abrazo, que estén bien, cuídense, estudien, estudien. Chao, profe Mario. Ya se desconectó.